Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante que por lo menos a mí me llamó demasiado la atención. ¿Quién ha sido el niño más poderoso de One Piece? Ese personaje que siendo solo un niño ha mostrado un poder abrumador que ni siquiera personajes adultos en su prime han mostrado. Obviamente no me centraré en los niños actuales, sino en personajes top que en su infancia fueron extremadamente poderosos. Aunque si vamos al caso, en la actualidad sí que existe un niño que entra perfectamente en este video. Todo esto también es para darnos cuenta el gran potencial que tienen o tenían estos personajes, ya que desde su nacimiento sobresalieron del resto, o en el transcurso de su infancia a muy temprana edad se volvieron poderosos, a diferencia de muchos otros personajes. Ojo con algo, el que muchos personajes hayan nacido siendo relativamente normales o que incluso hayan pasado gran parte de su juventud sin resaltar, no significa que no puedan volverse más poderosos, simplemente no tuvieron ese gran potencial para ser luchadores. Algunos se han esforzado más que otros que ya nacieron bendecidos con el poder. Kobe y Helmeppo son un claro ejemplo, pasaron toda su infancia y mayor parte de su juventud siendo extremadamente inútiles para el combate, pero con un duro entrenamiento en pocos meses alcanzaron un nivel decente. No son los más poderosos, pero ya dejaron de ser normales. Kobe sí ha sido el que más ha sobresalido. Pero bueno, en lo que va de la serie he visto a 4 personajes con un potencial extremadamente increíble desde su infancia. En el último capítulo del manga, el 1153, el gigante Loki mostró el que para mí es el mayor potencial de un personaje en One Piece. Lo que mostró Loki siendo un recién nacido es algo surrealista. Sobrevivió a la caída desde el mundo solar al inframundo. Después destrozó a una bestia del mundo solar, bestias que incluso para los gigantes adultos son demasiado peligrosos. Y comenzó a escalar el gran árbol de Adán para volver al castillo. Todo esto en escasos minutos de haber nacido. El haber sobrevivido a esa caída para mí es de lo más top. Hasta el momento solo un personaje ha mostrado una hazaña similar, el antiguo Yonkou Kaido, pero la diferencia está en que Kaido se encontraba en su prime, mientras que Loki apenas había nacido. Para cualquier otro personaje, una caída desde esta altura sin intervención de alguna fruta es una muerte segura. A eso sumémosle el hecho de que le alcanzaban las energías para matar una gran bestia que para adultos gigantes es muy complicado, y escalar el gran árbol. Loki desde niño ya era más fuerte que la mayoría de gigantes adultos, pero ¿saben lo mejor de todo? Loki aún es muy joven. Aunque para muchos 63 años es demasiado, en edad humana Loki tendría 21 años. Sería la misma edad de Zoro y Sanji, personajes que a mi parecer también tienen mucho más por evolucionar. Todo el trío monstruoso de los Mugiwaras aún no llegan a su prime. Aunque a esta edad consigan derrotar al gobierno mundial, ellos aún tienen mucho más tiempo para llegar a su nivel más alto. Lo mismo con Loki, aunque con este gigante el potencial es muchísimo mayor, ya que Loki al vivir más tiempo cuenta con muchos más años de juventud y muchos más años de prime. Loki perfectamente puede llegar a convertirse en el personaje más poderoso de la historia si sigue enfocándose en hacerse más fuerte. Loki toda su vida se ha criado como guerrero, por eso se entiende que sea tan poderoso en la actualidad, posiblemente el gigante más poderoso de todos. A no ser que después de la guerra final contra el gobierno Loki prefiera vivir en paz, sin peleas ni entrenamientos, entonces su potencial se estancaría. Pero si opta por seguir entrenando y luchando contra personajes más y más poderosos, Loki alcanzaría un nivel al que quizás nunca alguien ha llegado. Pero no solo Loki ha sido bendecido con un gran poder desde su nacimiento. Big Mom es la segunda personaje que a mi parecer le sigue a Loki en potencial. Antes del último capítulo donde vimos a Loki recién nacido, yo seguía con la idea que Big Mom era el personaje con mayor potencial de One Piece. Y es que ella a la edad de 5 años mostró algo increíble que muy pocos personajes podrían hacerlo. Destrozó una aldea entera de gigantes y mató a uno de los gigantes legendarios. Ahora que ya se nos mostró el tamaño real de Yarul, sabemos que es por mucho más grande que los gigantes normales, llegando a estar casi a la altura de Loki. Es solo un poco más pequeño. Yorul, el gigante que Big Mom mató, era del mismo tamaño de Yarul. Obviamente cuando perdió el control es que mostró todo su poder, pero hasta estando tranquila tenía el mismo poder, solo que al ser gentil no lo expulsaba. Ella les rompía los huesos a sus amigos sin querer, y hasta mataba animales gigantescos con darles pequeñas palmaditas. Recuerden que esto lo hizo en Elbaf, y ya les había dicho que los animales en Elbaf son también gigantes y peligrosos.
Siento que Big Mom tenía todo para ser el personaje más poderoso de la actualidad, pero se la pasó teniendo hijos una y otra vez sin descanso. Luchaba estando incluso embarazada. Prácticamente toda su vida de pirata la hizo embarazada y recién parida. Imagínense lo que pudo ser Big Mom si tenía solo 1 o 2 hijos, y después se centraba en volverse más fuerte. Ella misma se nerfeó. Ojo con algo, en poder sí estoy dudando un poco quién era más fuerte, Big Mom niña o Loki niño. En resistencia Loki se lo lleva de largo, pero lo que hizo Big Mom, exterminar a una aldea de gigantes y matar a uno de los gigantes legendarios, todo esto con relativa facilidad, no sé si Loki lo hubiera hecho también con 5 años. Tal vez sí, pero no sé si con la misma facilidad que Big Mom. El tercer y cuarto puesto también está muy peleado, ya que sabemos de sus hazañas por lo que se ha contado, mas no porque los hayamos visto, como Loki o Big Mom. Y estos son Kaido y Oden. En el capítulo 1049 del manga, momentos antes de que Kaido sea derrotado, se nos mostró un breve recuento de su vida. Allí se mencionó que Kaido a los 10 años era el soldado más fuerte de su reino, un reino que vivía en constantes guerras. Él solo destruía reinos y causaba grandes alborotos. Por su parte, en el capítulo 960 del manga, Sukiyaki, el padre de Oden, contó que su hijo, cuando tenía menos de 1 año, arrojó a su nodriza hasta la otra habitación. A los 2 años logró atrapar 2 conejos con sus propias manos, y a los 4 años ya había matado a un oso arrojándole una enorme roca. A los 8 años se emborrachaba y buscaba peleas. Todo el desmadre de Oden acabó cuando lo capturaron a los 10 años por casi matar a alguien. De allí en su juventud siguió haciendo desmadres, pero ya con mujeres y borracheras. La diferencia entre Oden y Kaido recae que mientras uno era un soldado, el otro era una especie de príncipe que prefería emborracharse y estar con mujeres. Sus problemas eran por eso. Lo que no se puede negar es que ambos tuvieron un gran potencial en sus infancias, aunque aquí sí me iría por Kaido. Su potencial siento que fue superior al de Oden en su infancia. Existe otro personaje más que considero tuvo un gran potencial de niño, pero que no se vio demasiado debido a que era muy gentil. Kuma en su etapa de esclavo, siendo solo un niño, considero mostró cositas interesantes. Obviamente era muy fuerte y se convirtió en usuario también siendo niño, pero él casi no peleaba ni hacía daño al resto porque era extremadamente gentil. Sí me hubiese gustado verlo mostrar todo su potencial de niño. No creo que igualaba al de los 4 que ya hablé, pero sí sobresalía sobre muchos otros personajes. Y por último, el personaje infantil más fuerte de la actualidad, Bonnie. Ella se convirtió en supernova teniendo solo 10 años y la hemos visto luchar contra adultos y hasta agentes del gobierno. Actualmente tiene 12 y aunque Oda ya le está mostrando como una niña, lo cierto es que mientras mantenía oculta su verdadera identidad era alguien fuerte. Con su futuro distorsionado y el que pueda adoptar muchas variantes, como Nika por ejemplo, ya la pone entre los niños más fuertes a mi parecer por lo que ha mostrado. Si ponemos a Bonnie de 10 años con un Luffy de 10, Bonnie se lo pasea. Asimismo con muchos otros personajes que quizás en la actualidad sean mucho más fuertes que Bonnie, pero a su misma edad ella les da 1000 vueltas. Eso sí, Loki, Big Mom, Kaido y Oden desde niños siento que pueden complicar a muchos adultos top. Mínimo algunos oficiales de Yonkou sí se cargan. Con los comandantes ya la dudo un poco, pero pelea tal vez le dan. Con personajes nivel Yonkou o superior, ahí sí la cosa cambia. Sebek dejó claro esto cuando masacró al pobre Loki de niño. Déjenme todas sus opiniones sobre este tema. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.